Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el domingo 26 del tiempo ordinario y el Señor en la liturgia de la palabra quiere hoy recordarnos la gran oportunidad que tenemos de nosotros elegir la salvación, de elegir como tal ir al cielo, elegir serles obedientes a Él, a su grandeza, a su voluntad, para alcanzar el cielo, para vivir del cielo. Y el Señor hoy entonces nos pone esta parábola sencilla, pero que tiene su profundidad, de 2 hijos que son invitados por su padre para trabajar en su viña. El primero dice que no quiere ir a trabajar, pero después reflexionando de quién es su padre, de que su padre le ha concedido la vida, que su padre le ha concedido un techo, un alimento, que le ha concedido un cariño, que le ha concedido tantas cosas en la vida, él reflexiona y dice: es justo y es de mi parte una exigencia de poder ir a trabajar a la viña de mi Padre, de mi Señor. Y el segundo, pues dice: sí, Señor, yo voy a ir a trabajar, pero resulta de que no va. Él se queda pensando en sí mismo, se queda pensando en sus cosas, queda pensando en sus derechos, queda pensando en sus placeres, en sus comodidades, y entonces resuelve no ir. Se olvida de quién es su padre, se olvida del mandato del padre, y entonces decide no ir a trabajar. Ahí en esa parábola el Señor nos manifiesta
esa grandeza y ese don que el Señor nos concedió a todos nosotros, el don de la libertad. Podemos nosotros elegirle a Él o no elegirle. Podemos nosotros con nuestra libertad amarle o no amarle. Podemos nosotros pecar o no pecar con nuestra libertad. El Señor no nos obliga, el Señor no va a colocar una exigencia por encima de nuestra naturaleza para que nosotros le obedezcamos. No, Él nos deja siempre la gracia de ser libres, de elegir poder amarlo a Él y elegir hacer el bien. Pero entonces en la parábola nosotros encontramos, el Señor pone como en contraposición tres personajes o tres personas o tres pecados. Primero los sumos sacerdotes y los ancianos, que ellos siendo los más religiosos del pueblo judío, ellos tenían soberbia y orgullo en su corazón, de tal manera que les impedía arrepentirse y les impedía como tal recibir la verdad para entonces hacer la voluntad de Dios. Y por eso el Señor al final de la parábola, ya explicándole a los ancianos y a los sumos sacerdotes, les dice: ustedes que han escuchado a Juan, no han querido aceptar su voluntad, no han querido escuchar su verdad y no han creído en Él, no se han querido convertir. Ustedes han entendido, ustedes saben que está mal, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, pero ustedes no han querido creer en Él y no se han querido convertir. Es la recriminación del Señor, dado a su soberbia. Pero también entonces están aquellas personas que son pecadores públicas, como son los publicanos, que se enriquecían ilícitamente, deshonestamente, se aprovechaban de sus compatriotas para enriquecerse. Es el pecado de la avaricia, el pecado del amor a lo material, de idolatrar las riquezas o los bienes materiales. Y está el pecado como tal de la lujuria, de la impureza, ahí en las prostitutas, en la sexualidad desordenada. Ellas pues eran pecadoras públicas. Y el Señor dice a los sumos sacerdotes y le dice a los ancianos: ellos llegarán primero al reino de los cielos porque han escuchado a Juan Bautista y se han arrepentido, han creído en Él y se han convertido. Entonces son tres pecados que, si nosotros somos honestos, vemos que son muy actuales en nuestra sociedad. Son muy actuales estos tres pecados en la sociedad. Pero el problema no está, va a decir el Señor, y ya profundizando en su palabra, el problema no va a estar ni siquiera en estos pecados de los publicanos, de la avaricia o de la lujuria en las prostitutas, sino que el pecado está en la soberbia, que es el más grande de los pecados, que es el más terrible de los pecados. Y nosotros somos tan soberbios, tan orgullosos, que ni siquiera nos damos cuenta de que somos soberbios y somos orgullosos. Porque precisamente el defecto del soberbio y del orgulloso es que él está bien y todo lo demás está mal. En él todo está perfecto y él tiene la razón porque él tiene la verdad, y el resto están en el error y están mal. Ahí reside el pecado del soberbio, que no quiere ver sino su propia realidad, y entonces él se entiende a sí mismo y los entiende a todos, o entiende todas las realidades y todas las circunstancias desde sí mismo. Y ahí está como tal el gran pecado. Miren, resulta de que nosotros, el hombre siempre ha tenido como tal dificultades con la castidad, de todos los tiempos, de todos los siglos, en todos los años. El hombre ha tenido dificultades con la castidad. Pero ahora se nota un poco más intenso, un poco más agravado, porque después de que Sigmund Freud, un psicólogo que empezó a interpretar al hombre
desde el impulso sexual, entonces para Sigmund Freud, el hombre no tiene la capacidad de ser libre. Y entonces Freud se asumió para sí mismo la verdad y dijo: yo entendí bien al hombre y lo estoy entendiendo bien. El hombre está llevado hasta a dejar que se desenfrene o a llevar a cabo todo lo que el cuerpo le pida. De tal manera que el hombre es un esclavo del placer. No puede ser libre. Y entonces él dice: no, el hombre que se desenfrene, no tiene ningún problema. No hay ningún pecado en que la naturaleza siga su curso. Es su interpretación, errada por supuesto, porque el hombre sí tiene la facultad de ser libre, de ser libre. Y de ahí para acá, entonces, el hombre ha tenido eso en su pensamiento. El problema no está en la sexualidad, porque la sexualidad es un don de Dios. El problema es de dejarse desordenar y de encauzar eso a lo que pida, perdónenme la expresión, el animalito. Y no es así, porque el hombre tiene la capacidad de ser libre. Pero ahí no está el pecado, como decíamos, en la sexualidad. El pecado está en la soberbia de querer saber o de querer determinar qué está bien y qué está mal. Para él entonces, y para muchos, no está mal entonces el dejar o en caer en los placeres desordenados. No está mal. Y entonces el hombre se encausa por ahí, pero no llega a ser feliz. Y lo segundo es la avaricia. En este momento, en la sociedad, podríamos decir también, igual como la lujuria, porque es como el pan de cada día, por lo cual el hombre vive hoy en el común denominador. El hombre vive simplemente para conseguir, para tener, para acumular, para tener cosas, para conseguir riquezas. Y hay ese deseo permanente que no hay otra cosa que exista sino tener dinero y tener cosas y tener bienes materiales, y es lo más importante. Entonces tenemos esos dos grandes pecados. Pero entonces San Gregorio Magno, que nos habla de los pecados capitales, dentro de los cuales está la lujuria, está la avaricia, nos va a decir que el problema no está en sí mismo de la sexualidad, no está en sí mismo de los bienes materiales, porque son dos cosas en sí mismas buenas, sino que el problema está en el peor de todos los pecados, que es la soberbia, a lo cual el Señor está recriminando a los sumos sacerdotes y a los ancianos, porque el soberbio se va a justificar en un montón de cosas para poder llevar a cabo todos sus planes, para llevar a cabo su capricho, para llevar a cabo lo que él determina y lo que él piensa. Y entonces él tiene la verdad. Y entonces dice que la soberbia, el orgullo, es la causa o la fuente o la madre de todos los pecados, de todos los vicios. Y entonces el Señor nos va a colocar de manifiesto la virtud de la humildad, la virtud hermosa que él practicó y que él vivió con todo el corazón. San Pablo nos va a decir en la carta a los Filipenses de que él, siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Entonces, Jesucristo es la humildad. Y precisamente Él nos va a decir:
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el humilde acepta con determinación la verdad de Dios, porque sabe que su Señor le invita a obedecerle, que su Señor es más que él. El humilde reconoce la dependencia que tiene su vida con la de Dios. Así como un niño, y todos llegamos a la misma conclusión, el niño es menos que el padre y la madre, ¿cierto que sí? ¿Quién debe de obedecer en la casa? Niños, ¿quién debe de obedecer en la casa? ¿Los papás o los hijos? Lo tienen clarísimo, ¿cierto? ¿Quién obedece en la casa? ¿Los papás o los hijos? Deben de obedecer los hijos. Los hijos son los que están llamados a obedecer, porque el papá y la mamá le dieron la vida a los hijos. Y el papá y la mamá saben que está bien y que está mal y que es lo mejor para sus hijos. Y por ende, entonces, le determinan ciertas cosas, disciplina, para poder formarlos, poder que sean buenas personas. Por ende, entonces, la persona humilde o el niño humilde, ¿qué hace? A la determinación del papá, obedece. La persona humilde, a la determinación de Dios Padre, obedece. ¿Cierto que sí? Ahora bien, les pregunto a los niños, hay a veces cosas que sus papás les mandan que ustedes no están de acuerdo con lo que le están mandando los papás. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué deben de hacer los hijos, aunque ustedes no estén de acuerdo? ¿Por qué? Porque son los papás. Y en muchas cosas, en relación con Dios, puede que yo no esté de acuerdo con Dios, pero debo de obedecerle porque Él es mi Padre, Él me lo manda, Él me está llamando, Él me está invitando. Yo le debo de obedecer. Nadie puede decir, pero es que este pecado no es pecado. Yo determino que no es pecado. Eres hijo. A ti no te corresponde señalar si está bien o está mal, si es pecado o no es pecado. Debes de obedecer porque Dios, que es sabio, que es grande, que es majestuoso, determina que está bien y que está mal. A eso nos invita el Salmo de hoy. El Salmo que es dado y hecho por David, que entendió bien que debía ser humilde, porque acuérdense que el pecado de David fue la lujuria, haber sido infiel con Dios porque se llevó a otra mujer que no era suya. Entonces David dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de la fidelidad. Tú eres el que sabe, Señor, tú eres el que sabe, tú eres el que dispone las cosas. Tú eres el que me invitas, el que me muestras, y entonces muéstrame, Señor, tus caminos y tus senderos. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Y entonces en la tercera estrofa viene la parte de la humildad, que nos dice, Señor, tú eres bondadoso en todo lo que mandas, en todo lo que dispones, en tus mandamientos, tú eres bondadoso y recto. Por eso muéstrame el camino, por eso muestra el camino a los extraviados. Y entonces va a decir David, Dios guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Humildemente se le obedece al Señor y el Señor se muestra. Si nosotros
cultivamos la virtud de la humildad, el Señor nos muestra y nos da la capacidad de poder responder con amor a sus mandatos, de obedecer con amor a su voluntad. Así nos la comprendamos muy bien. Si el Señor hoy te dice, tu felicidad no está en el dinero, aceptemos humildemente esa corrección. Y no tengamos miedo a decir, yo he estado engañado toda mi vida, he estado en el error toda mi vida. Porque el humilde dice, he estado en el error toda mi vida, me voy a corregir. En cambio el soberbio dice, para no quedar mal, para que se muestre que él tiene la razón, no, es que la verdad es así, no puede ser de otra manera. Si el Señor nos corrige, si el Señor nos dice, si el Señor nos determina, pues nosotros obedecemos. Y hoy el Señor nos invita a trabajar a su viña. Hoy el Señor nos invita a hacer su voluntad. Hoy el Señor nos invita a que nosotros nos pongamos en obra a trabajar por la santidad, a trabajar por nuestra salvación. Y no es mi salvación, sino la salvación que Él me ha concedido. Él es el que determina cómo es que yo me debo de salvar. Nosotros no nos salvamos haciendo nuestra voluntad, nosotros nos salvamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso Jesús nos dice en el Evangelio, el alimento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso cuando Dios Padre le dice a Jesús, a su Hijo, ve y trabaja a mi viña, Él le dice que sí y va a trabajar, porque Jesús es humilde y hace la voluntad del Padre. Y entonces el alimento de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y entonces se determina en hacer todo lo que el Padre le mandó, incluso morir en la cruz, incluso en morir en la cruz. Se acerca como tal la hermana de Santo Tomás de Aquino, la hermanita menor, y como Santo Tomás de Aquino tenía ya la fama de que era santo y que era muy inteligente, entonces la hermanita menor le dice, hermanito Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? ¿Qué tengo que hacer yo para ser santa? Y entonces la hermanita le dice, Tomás le dice, para ser santos solamente hay que querer. Entonces ella se quedó como esperando que le dijera más, y entonces Tomás le dice, sí, querer. Si usted quiere, el Señor le concede todas las gracias. Usted quiere ser pura, pídaselo al Señor y el Señor le da la pureza. Usted quiere ser obediente, pídale al Señor la obediencia y el Señor te da la obediencia. Usted quiere ser humilde y entonces el Señor te da la humildad. Quiérelo y entonces el Señor te lo concede. Pero hay que quererlo con todo el corazón. Le decía Santo Tomás a su hermanita, quiérelo con todo el corazón, con intensidad, quiérelo con todas tus fuerzas y el Señor te concederá ser santa, ser santa. Y es lo que el Señor hoy nos invita. Queremos ser santos, es lo primero. Yo le pregunto a usted hoy, ¿ustedes quieren ser santos? Es una pregunta retórica. Es decir, que usted contesta en su corazón. ¿Usted quiere ser santo verdaderamente? Porque no caigamos en el error del segundo hermano, que decimos que sí, y cuando salimos de la Eucaristía, quizá no. Que sea una cosa entre Dios y nosotros. Quiero verdaderamente ser santo. Dios quiere que yo sea santo. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo porque Dios lo quiere. Dios quiere que yo sea santo. Yo lo quiero. Dios quiere que yo sea puro. Yo quiero ser puro porque Dios quiere que yo sea puro, porque Él sabe que eso es lo mejor para mi vida. Lo mejor para la vida del hombre es la pureza.
Bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Lo mejor para el hombre es la pureza. Es el mejor camino, la virginidad, la pureza, la castidad. ¿Nos hemos convencido de ello? ¿O hemos como tal normalizado el desorden del mundo, el desorden de la sociedad en ese aspecto? No, Dios quiere la pureza para nuestros corazones. Dios quiere esa virtud para nosotros. Nosotros los queremos. Dios quiere que yo sea desprendido de todas las cosas, de los bienes materiales. Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Entonces le pido la gracia al Señor. Señor, yo quiero estar desprendido. No quiero tener apegos a nada en este mundo. Solamente quiero tenerte aquí como mi tesoro. Y todas las demás cosas, todas las obras, todo lo material, lo encauzo a tu servicio, para servirte, para amarte a ti. El que no está casado, es tu voluntad, Señor, de ir al sacramento del matrimonio. Señor, yo lo quiero porque tú lo quieres. El que está en un pecado, Señor, tú quieres que yo renuncie a este pecado, entonces renuncio a este pecado porque tú lo quieres. Tú me llamas a trabajar en tu viña. Yo quiero trabajar en tu viña. Yo quiero ser santo. Yo quiero esta virtud. Yo quiero esta virtud. Y nos ponemos a trabajar, a obrar, porque en la viña del Señor, todo aquel que quiera llegar al cielo, pues se debe poner a trabajar. Debe ponerse a trabajar. Termino con lo siguiente. Se acerca un general que había venido recién de Marruecos, un general francés que recién había venido de Marruecos, de muchas misiones que desarrolló allá. Y entonces reunió a su familia, reunió a sus amigos que hace tiempo no veía, y entonces empezó a contarles todas las experiencias, todas las misiones militares que había realizado. Y muy conmovido, en amor, a defender los colores de su bandera, a defender su patria misma, entonces se puso a llorar conmovido porque había dado su vida por su patria. Y entonces había una sobrinita de 7, 8 años en ese momento que lo escuchaba y estaba conmocionada como su tío contaba todas esas historias. Y entonces le toca la rodillita al tío: tío, estoy emocionada con todo lo que dices. Has hecho muchas cosas por nuestra patria, por Francia. Ahora yo quiero que me cuentes qué has hecho por Dios. ¿Qué has hecho por Dios? En ese momento ya no llora de conmovido, ya no llora de alegría, sino que llora de tristeza al reconocer que nada había hecho por Dios, que hasta ese momento no había hecho nada por Dios. Y entonces en ese momento se propone, se decide: de ahora en adelante haré todo por Dios. Y se encauzó a Dios. Empezó una vida de oración, confesión frecuente, Eucaristía, oración, servicio a los demás, formarse en la palabra, formarse en el catecismo, y empezó una vida determinada para servirle a Dios. Y Dios le transformó de tal manera, porque quiso, que hoy nosotros le podemos pedir la intercesión y decirle: San Carlos de Foucauld, intercede por mí. Intercede por mí. Si nosotros queremos, el Señor quiere más que nosotros y nos dará las gracias, las fuerzas, el ímpetu para nosotros tener esa gracia de convertirnos y de poder trabajar en la viña de Dios. Entonces, que la Virgen María, la humilde sierva del Señor, la esclava del Señor, nos conceda la humildad, nos conceda la gracia de convertirnos y de poder ponernos al servicio de Dios. Que así sea.